¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy queremos hablar de un tema cada vez más preocupante, cada vez más complejo y que cada verano se informa con más prolijidad. Me refiero a la aparente, digo aparente porque nuestro invitado irá a confirmar ese tema, la aparente disminución constante, permanente de agua caída en la zona central de nuestro país. Mañana tuvimos fuertes precipitaciones, algo que se estaba repitiendo en los últimos días. Y como nosotros lo conversábamos en la mañana, era como un panorama muy propio hace años atrás. Sin embargo, actualmente causa un poco de extrañeza que llueva tanto y tantos días seguidos, pero te comento que tenemos una buena noticia con respecto a las precipitaciones en el Gran Concepción. A fines de mayo se hablaba de un déficit de agua caída de menos 50%, sin embargo se ha ido superando esa cantidad y a la fecha solo tenemos un menos 8,2. Se ha superado bastante entonces el agua caída. A la fecha han caído 485 milímetros de agua. En un año normal se esperan 528 y al año pasado habían caído 408 milímetros de agua caída entonces a la fecha. Es una buena noticia en lo que respecta al agua caída en relación a la sequía que afecta a gran parte de nuestra zona. Hay un estudio que es bastante avanzado. Nosotros, ¿cómo accedemos, los periodistas, a cantidad de precipitaciones? Lo hacemos habitualmente a través de los canales formales, como la Dirección de Meteorología u otros sitios. En esta oportunidad tenemos un grupo de científicos de la Universidad de Concepción, de académicos, de investigadores de la Universidad de Concepción, que ha logrado desarrollar un método muchísimo más detallado en torno a este tema. Por eso que está con nosotros don Francisco Albial Vázquez. Él es estudiante de doctorado en física en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción. Don Francisco, ¿cómo está? Gusto saludarle, gracias por aceptar esta conversación. Hola, buenos días. Bien, bien, ¿y usted? Aquí estamos muy interesados en este tema, porque, porque es relevante, eh, porque se afirma como un lugar común, como una frase mañía ya, esto de que no, estamos en una sequía, digamos, y los datos como son en realidad súper gruesos. ¿Cómo comenzó en usted y en el equipo que usted integra, porque imagino que son más profesionales, esta idea de tener cifras detalladas casi al kilómetro, un kilómetro de diferencia versus otro lugar? ¿Cómo comenzó esto? Sí, mira, esto comenzó en mi tesis de pregrado, ¿ya? En primera instancia, nosotros queríamos hacer un estudio hidrológico sobre la región del Biobío, ¿ya? Pero que detallara la escorrentía, digamos, del río Biobío, por ejemplo, pero que tuviera diferentes usos de suelo, ¿ya? Nosotros queríamos evaluar, hacer un estudio hidrológico, pero que tuviera diferentes usos de suelo, es decir, solamente uso de suelos de pinos, otro uso de eucaliptos, mezclado, vegetación autóctona. Entonces, cuando íbamos a comenzar, nos pillamos con un detalle bastante grande, que es la cantidad y la calidad de datos meteorológicos, que en Chile es bastante escasa. Y bueno, después de eso decidimos junto con el profesor Rodrigo Abarca del Río, perteneciente aquí al Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, en realizar, vimos este problema y bueno, decidimos abordarlo y crear una base más detallada, como usted acaba de decir, a un kilómetro, de datos de precipitación. Bueno, en principio eran datos de precipitación y temperatura, pero después solamente alcanzamos a hacer datos o sea, hacer un modelo de precipitación en alta resolución. ¿Ya? ¿Qué es modelo de precipitación en alta resolución? No sé si podríamos definir eso. Cuando hablamos de alta resolución Sí, en televisión, cuando hablamos de alta resolución en televisión, es una imagen mucho más detallada, digamos, más líneas por centímetro. Pero claro, cuando usted tiene alta resolución, habla de alta resolución en televisión, usted habla de más píxeles, ¿cierto? Tiene mucho más cuadritos en una misma pantalla. Nosotros estamos haciendo algo similar. Tenemos mucho más cuadritos sobre la zona en estudio, ¿ya? Esos cuadritos pueden representar 25 kilómetros, 50 kilómetros en algunos modelos, pero en nuestro caso representa un kilómetro cuadrado, ¿ya? Pero, a ver si entiendo bien. Ustedes han logrado desarrollar un sistema
que permite determinar la cantidad de agua caída en 1 km², en otro kilómetro cuadrado, en otro kilómetro cuadrado, en otro, así, ¿y Sí, en qué zona geográfica comprendía esto? sí, esta corresponde a la zona geográfica, bueno, inicialmente era la región del Biobío, pero después decidimos extendernos entre la región del Maule, ¿ya? Y la región de los ríos. Toda la, digamos, la zona centro-sur, que es una de las zonas por ejemplo, la región del Biobío, que es una de las zonas principales del recurso hidroeléctrico, ¿cierto? O bien la región del Maule, que principalmente es agraria o ganadera. Y en términos generales, porque yo hice la introducción señalando que nosotros utilizamos como fuente la Dirección de Meteorología, pero entrega información como súper grande, digamos, lo que ha llovido en, no sé, en Concepción, en grandes sectores urbanos. Imagino que usted, una de sus fuentes de información es esa, digamos, pero ¿a qué otra fuente de información tuvieron que acceder para poder finalmente delimitar cuánta agua ha caído en 1 km² versus otro kilómetro? Sí, mira, nuestro modelo consta de 3 fuentes de información. Por eso, a ver, este es un trabajo conjunto junto con la Universidad de la Frontera. En el Centro de Modelación y Computación Científica de la Universidad de la UFRO, nosotros generamos una modelación atmosférica, ¿ya? La cual no solamente es generarla, sino que también hay que corregirla espacialmente. Es decir, un modelo en un punto puede indicar quizás una adecuada cantidad de agua caída, pero en el punto siguiente puede indicar un desfase muy grande, o, digamos, variaciones muy grandes o muy pocas, ¿ya? Eso es relativo a los modelos, es así, ¿ya? Entonces, esa es una fuente de información, y la otra son datos satelitales, que son de libre acceso, que también tuvieron que, no calibrados, pero tuvieron que ser seleccionados de acuerdo a nuestros parámetros, ya, a los parámetros, digamos, de la zona de estudio, y datos locales. Y la información, en qué periodo de tiempo abarca la información a la cual ustedes lograron acceder o los datos que lograron recopilar? Por ahora, en este instante, solamente alcanzamos a realizar un modelo de 12 años, desde el 2000 al 2011, ¿ya? Pero nosotros queremos extendernos hasta el presente y ojalá retroceder desde tener una base de datos local chilena que sea precisa desde 1980 hasta el presente. Eso es nuestro objetivo final, ¿ya? Y además que no sea mensual. En este caso nosotros hicimos una base de datos mensual. Cada un mes ustedes tienen datos digamos, de precipitación. Nosotros lo que queremos, nuestro objetivo final, y una de las cosas más desafiantes que es obtener datos diarios. No solamente de precipitación, sino también de temperatura o velocidad del viento, o digamos escorrentía. Que esos datos son, a ver, escorrentía, temperatura y precipitación son los datos fundamentales para poder hacer otros diferentes estudios, ¿ya? Cuando uno habla con científicos expertos en cambio climático, por ejemplo, y le pregunta, bueno, estamos en proceso de cambio climático, ¿cuánto va a aumentar la temperatura? ¿Cuánto va a disminuir la precipitación? ¿O cuánto va a aumentar la precipitación? Porque en realidad lo que yo entiendo del cambio climático es que los fenómenos se extreman, digamos, llueve muchísimo y en muy corto tiempo, digamos, o hay escasez extrema en el otro lado, digamos. Entonces, cuando uno le pregunta a los científicos, muchos dicen, bueno, tenemos que esperar un tiempo para determinar finalmente, porque los datos, que si después de 20, 25 años podemos decir si efectivamente esto que ustedes están haciendo ayudaría mucho a responder esa pregunta, siento yo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos hacer proyecciones si no podemos obtener una información detallada de la actualidad? ¿Ya? O sea, no podemos hacer proyecciones seguras, digamos, bueno, una proyección nunca va a ser segura, pero No, claro. no podemos hacer proyecciones, digamos, bastante ajustadas si no conocemos bien la realidad actual, ¿ya? Y, por ejemplo, yo no lo mencioné, pero, por ejemplo, si no se conocen, hay una gran cantidad de datos que faltan de escorrentía, ¿ya? Que, por ejemplo, es lo que entrega la cantidad, se puede calcular la cantidad de nutrientes que entrega el río Biobío al Golfo de Arauco,
¿ya? Ese transporte de nutrientes o esa cantidad no está bien detallada, entonces eso afecta mucho, digamos, a la industria pesquera, ¿ya? Entonces esa información, como esa información no está, o todavía no se investiga detalladamente, no se pueden hacer, digamos, o sea, se pueden hacer proyecciones a futuro, pero no con cabalidad, digamos. Sí, hemos visto imágenes en el contexto de la presentación de un proyecto de carretera hídrica que pretende trasladar agua del río Biobío al norte del país, a 2.000 kilómetros de distancia. Digamos, hay un proyecto presentado, hay varios proyectos de carretera hídrica presentados, pero hago específicamente referencia a este, digamos. Tuvimos la posibilidad de acceder a imágenes donde se mostraba efectivamente una imagen satelital en donde se veía la desembocadura del río Biobío y una mancha que se internaba en el océano, que era precisamente el tema de los nutrientes que iban al Golfo de Arauco y permitían que, por ejemplo, toda esta zona del Golfo de Arauco fuera riquísima en recursos pesqueros, digamos. Claro. Entonces, si no tenemos ese dato, digamos, ¿cómo vamos a poder decirle que sí o que no a la carretera hídrica, por ejemplo? Porque sacar agua al río Biobío significa que van menos nutrientes, eventualmente, al Golfo de Arauco. Exactamente. Entonces, bueno, no se puede hacer, no se pueden, a ver, personalmente yo no lo haría, por un tema de que todavía no conocemos nada, ¿ya? Falta mucha información para poder gastar tal cantidad de recursos en hacer ese proyecto. Bueno, su idea es hacerlo del 80 y tanto a la actualidad, eso ya son, no sé, 40 años ya. Sí. Es bastante información, pero con lo que han alcanzado ya a medir y los datos que tienen, ¿se pueden hacer algunas inferencias en términos a la mañana frase de que estamos en calentamiento global? Evidentemente las precipitaciones han disminuido. ¿Qué han visto ustedes? No sé si se pueden hacer algunas inferencias con los datos que ya tienen. Sí, esa diferencia ya se puede realizar. Pero bueno, vuelvo a recalcar, este modelo es un modelo mensual, ¿ya? Es decir, si uno hace una proyección al año, sí va a ser detallada, pero si uno lo quiere hacer durante los meses de enero a, por decir, a abril, solamente vamos a tener 4 datos, ¿ya? Y por eso que nuestro desafío es realizar obtención de información diaria, ¿ya? ¿Cuáles Se pueden podrían, hacer. sí, ¿cuáles podrían ser eventualmente los usos para esta información? Imagino yo que tiene que ver con políticas públicas un poco, dónde invertir, dónde colocar más los énfasis, no sé, en agua potable rural, qué sé yo. Imagino que para allá va un poco la información, ¿o no? Claro, muchas comunidades se pueden ver afectadas por digamos, por el mismo trasvase que quieren hacer de esta ruta hídrica, por ejemplo. Y asimismo, esto también afecta al transporte de nutrientes que acabamos de mencionar, Mm, o a la industria forestal, ¿ya? mm. Entonces son varias cosas que están unidas a solamente el agua. Y por eso no, bueno, eh, hay un sinfín de investigaciones que pueden realizarse en realidad. Mm. Claro, Tanto, puede tener múltiple uso, pero yo pensaba, claro, en las políticas públicas relacionadas a la escasez hídrica, que, que es un fenómeno que aparentemente está presente, digamos, pero que entiendo, su proyecto estaría en una etapa inicial, intermedia, o con no, ganas de proyectarse para que finalmente nosotros podamos decir con certeza, mire, según el estudio de la Universidad de Concepción, esta zona en cuestión, aquí no ha llovido en los últimos 10 años, ni siquiera el 50% de lo que debería haber llovido de acuerdo a los modelos que tenemos. claro, bueno, este proyecto, digamos, está en fase intermedia. Como le mencioné anteriormente, nosotros queremos generar desde 1980 hasta el presente y de forma diaria. Entonces, como usted acaba de decir, con esa información tan detallada, cada 1 kilómetro, podríamos realizar, mire, sabe que esta subcuenca o esta zona digamos, a ver, una cuenca se me olvidó el nombre, pero digamos una cuenca pequeñita, con solamente esa cuenca pequeñita donde la información es muy escasa, sí podríamos llevar a cabo resultados bastante precisos, ¿ya? O sí podríamos tener una más detallada información del lugar. Sí, hablemos un poquito de su equipo, o sea, de la gente que trabaja con ustedes en el equipo, porque uno diría, este es un tema de, no sé, de meteorólogo, de oceanografía de pronto, pero ustedes son matemáticos. Háblenos un poquito del equipo
y cómo lo que usted está estudiando en particular le ha sido funcional para desarrollar este modelo, que entiendo además sería inédito en el país. Yo no sé si es así, entiendo que sí. Sí, hasta ahora nosotros somos los primeros en realizar una base de forma tan detallada. También se están trabajando en otras zonas del país, como en la Universidad de Chile, ¿ya? Pero en este caso nosotros seríamos los primeros. El equipo consta básicamente de 3 personas, o sea, fuertes. Mm. Evidentemente hay un montón de gente atrás asociada. Mencioné al principio al doctor Rodrigo Abarca del Río, ¿ya? Al doctor Andrés Ávila de la Universidad de la Frontera, y junto con todo su equipo asociado al Centro de Modelación Científica. Eh, y en este momento estamos contactando a gente tanto de Francia para poder recibir apoyos de ellos y gente de Brasil que estén interesados en este tema. Además, también estoy contactando a gente de línea, a Raúl Orrego, que es, por ejemplo, que es un investigador de línea en Chillán, o gente del Infor, que están bastante interesados en este tema. La empresa privada se manifiesta interesado en apoyar este tipo de iniciativa en esta etapa intermedia que usted señala, o solo quieren al final los resultados nomás y utilizarlos eventualmente? Bueno, la verdad que no podría hablar de ellos por ahora porque no hemos tenido conversaciones directas en el sector privado. Lo que pasa es que se lo planteo en el contexto de que somos evidentemente una zona del país en donde se, se dice que somos una zona forestal, entonces, o una zona forestal y pesquera, imagínense, las dos cosas que hemos ido hablando, entonces, que la empresa privada eventualmente esté afuera, digamos, en esta etapa del proyecto, a mí me gustaría que estuviera adentro, digamos, y que participara activamente para obtener, mal que mal, estos resultados le van a servir a ellos, ¿no? Bueno, sí, le sirven a ellos, son uno de los principales afectados por los resultados, digamos, no por los resultados en sí, sino por lo que podrían obtener de los resultados. Claro. Pero la verdad es que no hemos tenido contactos con ellos. Eh, la verdad que no sé por qué, pero bueno, eso lo estamos viendo. Y por eso mismo también la gente del Infor, que es la más cercana a la industria privada, Sí. ahí está, bueno, ahí serían ellos los indicados para poder llegar a esa conexión. Mm, mm. Muy bien, Francisco Alvial Vázquez, estudiante de doctorado en física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, que están realizando este estudio detallado sobre las precipitaciones. Yo cuando vi esta noticia dije, wow, pero ¿cómo esto ya no existía? No, la verdad es que parece que no existía y tenemos información súper parcial y limitada para poder hacer proyecciones como corresponde. ¿Cuándo creen ustedes, profesor? No, profesor. Francisco, No, para ¿cuándo nada, creen? por suerte. Todavía no. Todavía ¿Cuándo, no, todavía no. cuándo creen ustedes que podríamos estar en condiciones? Yo imagino que esto tiene que ver con tiempo, con dedicación y con recursos probablemente también, estar en disposición de obtener una base de datos ya del 85 o del 80 y tanto en adelante. ¿Van a pasar años, meses? No sé cuánto se demora una Esperamos que no aplicación. más, esperamos que esto esté dentro del marco de mi doctorado, que termine dentro de los 2 años que corresponden. Ya yo voy en el segundo año y estamos trabajando ya para poder terminarlo lo antes posible en los resultados. Mm. Más o menos, a ver, en obtener la cantidad total de información, nosotros estimamos 1 año. Ya de ahí el post-procesamiento y bueno, calibración del modelo. Sí, hay un montón ya para ir terminando, profesor. No, profesor, me da con decirle profesor, he entrevistado a muchos profesores. El, em, en redes sociales hay un montón de aplicaciones que te cuentan en tiempo real cómo llueve, dónde llueve, qué tanto está lloviendo, y algunos se jactan incluso de ser más eficientes que la propia Dirección de Meteorología. ¿Qué opinión tienen ustedes de estos sitios? Hay un montón, no los quiero mencionar, pero hay aplicaciones, digamos, en el fondo que uno puede saber si está lloviendo o va a llover, digamos. Eh, Sí, sí, toda información es bienvenida, nunca está de más, ¿ya? Pero vuelvo a decir, esos modelos, por ejemplo, entregan información a 50 kilómetros cuadrados o a 100 kilómetros cuadrados. Entonces, claramente, condiciones locales, como le conversaba, entre, por ejemplo, Chihuayante y Concepción no se van a notar. Va a llover en todo Concepción, ¿ya? Entonces, ese es uno de los grandes... O sea, eso es lo que hace ese tipo de aplicaciones.
¿Ya? Además, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones no están reguladas en zonas cercanas a la cordillera. Usted no sabe, o sea, solamente va a saber que va a llover, pero con precisión no. No sabe cuánto va a llover en realidad. Eso es lo que quiere, eso en el fondo es. Mm, mm. Muy bien, muchas gracias, don Francisco Albialbaqui, por esta conversación, muy interesante. Esperamos tener una nueva conversación, bueno, cuando el proyecto ya esté terminado, no sé, un año más o un par de años más, para conocer el modelo en su conjunto y seguramente ahí habrán muchos interesados en ocupar los datos que de este modelo surjan. Felicidades a usted y al equipo que está trabajando con usted, don Francisco. Ya, muchas gracias. Que esté muy Que bien. esté bien. Chao. Chao, chao.